para mí me ha sido compartirlo, porque me da con todo, no sé a ti, pero he sabido la rata que soy, he sabido la porquería a veces en la cual sigo siendo, ¿no? Y sobre todo porque cada uno de nosotros tiene un pasado, ¿no? Y un pasado y un presente. Pero sabiendo eso, sabemos que la gloria venidera no es comparable, ¿verdad?, con lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, estamos siendo transformados, estamos siendo regenerados, y eso es lo importante. Yo lo veo aquí como un hospital, porque pues nadie es, ante los ojos de Dios somos santos, somos apartados, somos predestinados, escogidos. Pero nosotros vivimos en esta tierra y sabemos muchas cosas de las que nos avergonzamos, pero el Señor es justo y fiel, ¿no?, para pronto darte la salida. Muy bien, abre tu Biblia, por favor, si no, lo puedes ver en pantallita. Romanos capítulo 9, verso 25 al 33. Y dice la palabra de Dios así: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria a Dios. Versículos complicados, pero vamos a ver la profundidad de ellos. Y vamos al tema, por favor. El tema es la roca de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, tú y yo. ¿Ok? Entonces vamos a ver quién es la roca. Ahora, el objetivo, pues, como lo hacemos, ¿verdad? Yo pienso que el vivir agradecidos es una deuda que nosotros tenemos y que nunca vamos a poder pagar. Pero precisamente por eso debemos de vivir agradecidos, encontrando nuestra identidad en la Escritura, gloriándonos en la roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? El Señor. Gloriate. Y eso hace referencia a lo que dijo Pablo en algún momento a la iglesia de Corinto. Sí, en 1 de Corintios 1:31. Y ve lo que dice la Escritura: para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Si te quieres gloriar de algo, gloríate de que eres un hijo del Señor, que eres un discípulo y que de alguna manera vives agradecido por cada segundo, por cada instante de tu vida, para poderla compartir no solamente con tu familia, sino con aquellos hermanos que están, pues, como dice la palabra, y aquellos que traerá salvos a la iglesia, al Señor, por aquellos que todavía no conocen de la Escritura, por aquellos que dicen conocerla, como decía el pastor Raulito, porque creen que creen, pero no creen. Espero que tú no estés en ese sentido, creer que crees y no sentirte redimido, no sentirte en deuda, no sentirte que verdaderamente el Señor, como decía en la oración ahorita Mario, para que conozcamos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ese es el testimonio de vida, ese es nuestro testimonio, que conozcamos al único Dios verdadero. Versículo a atesorar,
Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El Señor jamás nos avergüenza. No pienses que el Señor te va a avergonzar por algo. Absolutamente no. El Señor siempre trae gloria a tu vida. Siempre existe ese resplandecer de su gloria en ti. Jamás te va a avergonzar. Por cierto, ¿cómo dice Juan 3:16? Que de qué manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree. Después dice Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y está el otro detalle, ¿verdad? Y creyeres en tu corazón. ¿De qué manera puedes creer en tu corazón? Pues de que el Señor lo levantó de entre los muertos. El que tú creas, jamás vas a ser avergonzado por nada, absolutamente por nada. Bueno, ¿oramos? Vamos a orar para poner este tiempo al Señor. Amado Padre, en esta tarde, Señor, te queremos agradecer por tu infinita misericordia, Señor, porque hoy sabemos que esta elección, Señor, es incondicional y que tu soberanía y tu voluntad está sobre nosotros, Señor. Gracias, amado Señor, porque a ti te ha placido, Señor, predestinarnos antes de la fundación del mundo, Señor, para que creyéramos, para que fuésemos justos, para que fuésemos llamados, para que fuésemos glorificados, Señor. Hoy te pido, Señor, primero por mí, redarguye mi corazón, mi mente, Señor, mis labios, mi boca, mis oídos, mis ojos, Señor, mis acciones. Al igual que mis hermanos, Señor, te pido por ellos. Llénalos de tu amor, de tu gozo, pero sobre todo, Señor, enséñanos, redarguye su corazón, corrige nuestro corazón si es necesario, Señor, e instrúyenos, Padre, para que podamos comprender, entender y no solamente ser oidores, sino que también hacedores de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos hecho alguna falta, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener el denuedo, Señor, para poderlo resolver. Ayúdanos, Señor. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Y sin ti, nada anhelamos en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón estés tú, Señor, como roca en él, Señor, para que podamos sentirnos libres, Señor. Todo esto, Señor, te lo expresamos en el nombre de tu Hijo, y que toda esta palabra, Señor, que vamos a recibir de tu parte, Señor, sea ministrada, Señor, minuciosamente en nuestra mente y en nuestro corazón, que la atesoremos, que la valoremos, que la llevemos a cabo, Señor, y que podamos ser libres, Padre, en mente y en corazón, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, así como escudriñamos la palabra verso a verso, que en el momento que nosotros la escudriñamos, pues pareciera que le ponemos un microscopio, ¿verdad?, a la palabra, y vemos que cada coma y cada tilde no la podemos dejar pasar, y que lo que hacemos es pues verso a verso, verso a verso. Y es una comparación, estaba yo escuchando al pastor Juan Carlos y decía esta parte, ¿no? Es una comparación de hacerlo como un microscopio que puede ver una rosa. Y en la rosa, ¿qué es lo que tú ves cuando lo ves a microscopio? A microscopio lo que tú puedes ver no es algo bonito, sino ves, pues, ves los pétalos, pero ves la profundidad de los pétalos, ¿no? Lo ves no como un pétalo, sino lo que está hecho el pétalo, el pistilo, ¿no?
sexo que tiene, lo que es femenino, lo que hace reproducir. Pero también es válido ver la palabra a distancia. Es como verlo como un telescopio, de que con el telescopio puedes observar la forma real de todas las cosas. Y si podemos ver a telescopio una rosa, podemos ver el contraste de una rosa roja con el tallo verde. Y podemos ver la estructura de la rosa como tal. Y es lo que nos quiere llevar la palabra también. El verla primeramente en la profundidad, pero también es válido verlo a distancia. Cuando tú empiezas a ver la palabra a distancia, empieza a tener un sentido, un porqué, un cómo, un dónde, un para qué, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver ahorita con estos versos que nos toca escudriñar. Y lo primero que vamos a ver y vamos a observar es lo que habla Pablo acerca de Oseas. Oseas fue un profeta de Dios. Y después vamos a ver también lo que es en Isaías. Isaías también fue un profeta. Y después de ver lo que dice Oseas e Isaías, vamos a ver con claridad cuál es nuestra conclusión, a dónde tenemos que llegar o a dónde nos lleva la palabra con esta vista de cerca y una vista panorámica. Acompáñame, vamos al verso 25. Y dice así el verso 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y fíjate cómo aquí vamos a ver lo que dice Pablo en estos dos pequeños versos, que es el 25 y el 26, y vamos a observar lo que dice en Oseas, lo refleja. ¿Y por qué lo dice Pablo de esta manera? Para poder entender lo que venía en el Antiguo Testamento también y lo que viene en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, si lo quieres anotar tú ahí en tus notas, en Oseas 2, versículo 23 y Oseas 1 y 10. Y te voy a poner en contexto y vamos a ver ese panorama a vía telescópica, ¿verdad? Porque una vez que fue gobernado el pueblo de Israel por el rey Salomón, una vez que ya pasó todo eso, se divide la tribu de Israel y se divide la tribu de Israel en dos porciones. Se dividió en dos partes. La primera parte acumulan 10 tribus. Y esa primer parte se le llama el pueblo de Israel extraviado, ¿sí? Ese pueblo de Israel donde está extraviado, y son 10 tribus. Y la segunda tribu está constituida por dos tribus. La segunda parte, está constituida por dos tribus, a la cual esas dos tribus se le llama la casa de Judá. Entonces tenemos ya dividido el pueblo de Israel en dos partes. Ahora, en la primera parte, que es el pueblo de las tribus del norte empezaron a hacer cositas feas, ¿sí? En la cual el Señor empieza a tener compasión de ellos y empieza a mandarle a sus profetas, porque están haciendo las cosas indebidas. Y empieza a mandar a su profeta y empieza a mandar a Oseas, empieza a mandar a Amós, empieza a mandar a Elías y envía a Eliseo. ¿Para qué? Para advertirles que se tienen que arrepentir de todo lo que están haciendo equivocadamente. Como ahorita nosotros estamos compartiendo el Evangelio y esas buenas nuevas de salvación nos ayudan a arrepentirnos. Es tiempo, familia, de arrepentirnos de aquella cosa que tú estés haciendo. ¿Por qué les estaba diciendo que él les estaba llamando los profetas? Porque él iba a mandar un pueblo
que se llama, que era del pueblo de Asiria, que era un pueblo muy grande, pero era pagano. Y este pueblo iba a conquistar a las tribus. Y les estaba diciendo que se arrepintieran antes de, pero aproximadamente en el año 722 antes de Cristo, fueron conquistadas estas tribus, las dos partes. Y dentro de la primera parte que existen, las 10 tribus, empezaron a hacer mezcolanzas. Y era una forma de los asirios de generar todo lo que, las costumbres que traían ya las 10 tribus de Israel y las otras 2 tribus de Israel, o sea, las 12 tribus. Era una manera de desintegrar, ¿sí? Aquellas cosas que traían como tradición, costumbres, hábitos buenos y malos hábitos. Entonces empezaron a mezclarse los asirios con las tribus, cosa que pues, anteriormente no lo era. Y sabemos, ¿verdad?, que en algún momento pues, el pueblo de Israel era ese pueblo santo, escogido, pero a través de ese cumplimiento de Dios, de ser conquistados por los asirios, llegó un momento en que todos se volvieron paganos, que no tenían respeto para con Dios, ¿sí? Entonces ese respeto se fue acabando. ¿Qué es lo que hoy hay en día? Lo mismo. Te dice, vas a ir a la iglesia, no vayas, vente, vamos a convivir, vamos a comer, vamos a hacer esto. Y pretenden alejarte de lo que realmente te hace bien. No es una costumbre, es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Es un privilegio y ellos no lo tomaron en cuenta. Entonces toda esta mezcolanza dio origen a los samaritanos. Y los samaritanos eran odiados por los judíos. Se recordarán un día que fue a tomar agua en un pozo y había una samaritana y llegó Jesús y le pidió agua, ¿no? Acompáñame por favor a Juan 4:9 y ve lo que dice la escritura. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Cómo dice que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No podía. Y tanto no podía que el Señor está predestinando cómo hacer ver a los hermanos, bueno, a los judíos, al pueblo, a las 10 tribus, a las 12 tribus que estaban mal. Y manda a su profeta, ¿sí? ¿Cómo? Manda a su profeta Oseas. Y manda el profeta Oseas a casarse con una prostituta, con una mujer de la vida galante, la más. Y le dice el Señor, ve y cásate con ella, al profeta. Entonces el profeta, un enviado de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Fue hacer lo que Dios le mandó a hacer. ¿Y sabes por qué motivo? Para que fuera como un símbolo de la infidelidad espiritual en la cual el pueblo había incurrido. ¿Por qué motivo? Porque a través de esa mujer y a través de lo que iba a nacer de Oseas y de esa mujer, iba a mostrar el Señor a través de su enviado que iba a ir él a sufrir la afrenta. Él iba a sufrir, ¿cómo lo puedo decir? El adulterio de su mujer. Y su mujer se llamó Gomer. Era una mujer infiel. Entonces, para que se mostrara públicamente que era un enviado de Dios, tenía que pasar por ese, ¿cómo se puede decir? Por esa traición. Podemos decirle como traición.
¿sí? O posiblemente podríamos llamarlo como una humillación. Que la mujer, su mujer de Oseas, fuese infiel. Imagínate nada más, un enviado de Dios, casarse con una prostituta. Tremendo, ¿no? O sea, a los ojos del ser humano dices, ¿cómo? Pero fíjate que Oseas y esta mujer, Gomer, tuvieron un hijo. Y ese hijo se llamó Jezreel. Tienen ese hijo, pero ¿qué crees? Tienen otros 2 hijos más. Pero los otros 2 hijos más no eran de Oseas. A saber de quién era, pero no fueron de él. Y ahí viene la humillación. Entonces a cada uno de esos 2 hijos adicionales les da un nombre simbólico, ¿sí? Y acompáñame por favor a Oseas capítulo 1 verso 4. Y dice la palabra así: y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Por medio de él, esa humillación iba a tener que soportar Oseas, pero era una humillación necesaria. Y vamos a ver el por qué. A la mujer, es que no se lo pasé a multimedia, pero dice esos nombres simbólicos. A la mujer le puso lo ruama. Esta palabra está en hebreo y significa no compadecida, no amada. Sí, es lo ruama. Y al varón le puso lo amí, ¿sí? Que en hebreo significa no es mi pueblo. Lo amí, que significa no es mi pueblo. Entonces, vemos cómo las 10 tribus habían invalidado de alguna manera el pacto. Entonces, al momento de que tú invalidas un pacto, pues lo invalidas y pierdes lo que habías logrado, o pierdes el estatus. Y el pueblo de Israel había perdido el estatus de nación santa, de pueblo elegido. ¿Por qué? Porque se perdió. Pero más sin en cambio el Señor, a pesar de que su pueblo se perdió, muestra su voluntad soberana y muestra su misericordia. Al igual que tú y yo, que a veces no hacemos las cosas del todo bien, pero el Señor muestra su misericordia. Y quiero que me acompañes a Oseas capítulo 2 verso 23, y es el primer verso que toma en cuenta ahorita Pablo. ¿Por qué? Porque muestra la misericordia, pero dentro de esa misericordia viene la restauración. Tu restauración, la restauración del pueblo de Israel, al igual que la tuya y la mía, nos restaura. Dice Oseas 2:23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo ruama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Qué dijimos que significa lo ruama? No amada. Pero dice, ¿sí? Dice, tendré misericordia de lo ruama y diré a lo a mí. ¿Qué significa lo a mí? No es mi pueblo. Pero aquí en este verso dice, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces, vemos que la misericordia de Dios siempre va a triunfar. La restauración por parte de Dios es por parte de Dios y no por tus méritos propios, no por tus esfuerzos, no porque te quieras tú portar del todo bien,
sino que es por la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios triunfa sobre el poder de su juicio. No están siendo enjuiciados, sino empiezan a tener misericordia. No ha sido enjuiciado porque hay misericordia de parte de Dios. Porque si nosotros viviésemos su justicia, estaríamos como muertos. Muertos. Dice Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 26. Dice así, acompáñame por favor. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Como precisamente el pueblo de Israel se había declarado apóstata, porque empezaron a hacer las cosas indebidas, aquellas cosas que no agradaban a Dios, empieza a mostrar Pablo y empieza a enseñar que la salvación no es por un linaje, no es por un esfuerzo personal, sino está basada en la misericordia y el deseo predestinado de Dios. No es por tus obras, no es porque te sientas tú perfecto o me sienta yo perfecto, no porque tenga un linaje, ¿no? Un linaje escogido, sino por la misericordia y el llamado soberano que es su voluntad del Señor. Acompáñame por favor ahora la segunda parte donde dice Oseas capítulo 1, verso 10, sí, Dios también, verso 10, y dice el Señor así: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Todos aquellos gentiles estábamos fuera del contexto bíblico porque no tuvimos la oportunidad como lo tuvieron los judíos. Los judíos a los suyos fue, los suyos no lo recibieron, pero ellos tuvieron la oportunidad de tener la ley. Los gentiles no. Pero la diferencia entre los gentiles y los judíos fue, o algunos judíos podríamos decir, pero aquí está generalizando, porque los gentiles creyeron en ese don de fe. Y aquellos judíos no creyeron en la justicia, en el linaje de donde ellos venían, porque ellos se sentían, pues, que ya todo, ¿no? Que ya ellos ya tenían la salvación, los méritos no de ellos, sino de Abraham. Se sentían hijos de Abraham, se sentían, como quien dice, los fifís, ¿no? Y los gentiles creyeron por fe, como tú. Fíjate nada más, me retomo en algún momento cuando yo no creía. Pensaba que creía, pero no creía. Y cuando empiezas a creer, te pasan infinidad de cosas. Y se te van otras. Muchas, ¿sí? Pero lo que quiere el Señor es restablecer a su pueblo. ¿Por qué? Porque se habían declarado apóstatas. Y estaba Pablo estaba enseñando eso. Acompáñame por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Primera de Pedro 2:10. Y dice así: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Antes no lo éramos, pero hoy lo somos. Siéntete pueblo escogido. Y dice que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Debemos de entender, y eso da como una pequeña conclusión, ¿no? Que debemos de comprender que nuestra identidad no está con tu apellido. No te sale lo Camacho, no te sale lo Ruiz, no te sale lo Guerra, no te sale lo Torres, no te sale lo Reyes, no te sale lo Almaraz, no te sale lo Velázquez, no te sale lo Hernández. Y así me puedo ir mucho, ¿no? Es eso, sino que ni tampoco
que vengas de una cuna cristiana. ¿Cuántos hermanitos han nacido en una cuna cristiana y no representan lo que son? ¿Cuántos han sido rescatados, verdad? Como decíamos la vez pasada, dice el pastor Roberto, dice que es la rata, ¿no? De una rata de alcantarilla. Benji dice que es la pulga de la rata, y en algún momento comentamos, ¿no? Que yo soy el coruco de la pulga de la rata. Somos así. Pero el Señor te rescata de la porquería que somos. Y esa identidad te la da Él. Ni tú mismo te la puedes dar. Porque el único que te restaura es Dios. El único que puede restaurar a cualquier persona es Dios. Claro, te puede utilizar a ti, a cualquiera de nosotros. Acompáñame a Romanos capítulo 8, verso 15 al 16. Ya lo vimos. Romanos 8 nos dio, pero con mucha alegría, ¿verdad? Por todos lados. Pero ve lo que dice 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, recuerda, tú como creyente y yo igual, no solamente somos perdonados, sino somos adoptados. Dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay que hacerlo. Es más difícil portarte mal que portarte bien, de verdad. Ok, vamos al verso 27 y vamos a ver ahora la profecía de Isaías. Vamos al verso 27, por favor, y dice así: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Fíjate nada más cómo aquí Pablo va a utilizar dos versos de Isaías para reforzar lo que ha venido enseñando. Y lo que ha venido enseñando es que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios, que tiene misericordia. No depende de que tú quieras o que yo quiera o que yo diga o que yo hable, ¿sí? Sino nos habla de un remanente escogido, pero ese remanente escogido es por su gracia. Pero también nos dice que hay unos que no se van a curar. Pero nos dice que va a dejar un remanente escogido por su gracia. ¿Para qué? Para que sean salvos. Y esa salvación no es por ti ni por mí, sino es por la incondicional elección de la soberanía de Dios en tu vida y en la mía. Y cuando nosotros entendemos esta parte de la porción de la Escritura, nos volvemos hacedores, no por miedo, sino por un fobo. ¿Qué dijimos que era fobo en griego? Un temor reverente. Empieza a haber un temor reverente en tu vida porque hay una comunión, porque hay un entendimiento, porque viene la revelación del conocimiento de Él, porque viene la revelación de su palabra. Entonces empezamos a tener una herencia. ¿Sí? Ve lo que dice el primer pasaje de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 10, verso 22 al 23. Y dice así: porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Vemos cómo el Señor no se arrepiente de lo que habla.
el Señor no se arrepiente de lo que dice. Imagínate nada más la misericordia del Señor, tomando en cuenta que no hicieron lo que Él les pidió y después fueron conquistados por los asirios, y los asirios eran paganos y se revolvieron todos contra todos. Y aún así dice que va a tener un remanente fiel y reservado. Pero ese remanente fiel y reservado, tú dirás, ay, quiero ser yo, ¿verdad? Hemos visto que ya estamos predestinados, ya fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Pero dice él, dice también Isaías clama tocante a Israel. Y dice que si el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Y ve lo que cita aquí en Isaías 10:22. Isaías 10:22. Porque si tu pueblo, oh Israel, lo repito, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Afirma que ese remanente va a ser salvo. Yo me pregunté, Señor, ¿estoy dentro de ese remanente? Pues cuántos dijéramos, sí quiero, ¿no? Anhelo estar ahí. Pero ¿qué hacemos? O sea, no es por obras, por supuesto. Pero precisamente por eso no podemos dejar la palabra inconclusa en nuestro estilo de vida. Sino la palabra tiene que hacerse vista en acción. Todo el tiempo. A veces se nos pasa. Y recuerdo lo que decía Lucas 17, ¿verdad? Y dice, y Jesús le dijo a sus discípulos, es imposible que no tropiecen. Es imposible, David, es imposible que no tropieces. Pero dice, pero hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Dice, más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse ¿a dónde? A lo más profundo de la mar. Pero fíjate nada más, ya había predestinado una cierta cantidad del pueblo de Israel, así como nosotros. Vamos a Romanos 9:16. ¿Y por qué dice una cantidad? Porque recuerda que Pablo nos ha venido enseñando aquí en la carta de los Romanos que creyeron que la palabra, que el evangelio de Cristo no había tomado en la vida del ser humano lo que debería de ser la salvación. No lo vieron como un Mesías. Dice Romanos 9:16, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y efectivamente, ¿qué dije? Perdón, el 1 siempre lo traigo en mi mente, pero no, es 9:6. Muchas gracias por la aclaración. 9:6. ¿Sí? Entonces quiere decir que no todos son israelitas. No todos son hijos de Dios. Oh, imagínate verte a estas alturas decir, ¿soy un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo? ¿Y sigues tomando tu vida normal sin tener en la ecuación al Señor? Eso me lo dijo a mí, ¿no? Que muchas veces no tomo en cuenta en la ecuación al Señor. Entonces, dice, y va a decir Pablo más adelante, cómo ese remanente va a ser salvo. Vamos por favor a Romanos capítulo 11, verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. Ese remanente es por gracia, porque al Señor le ha placido, porque su misericordia es abundante en toda la extensión de su palabra,
de su promesa, de su compromiso, de su amor hacia sus hijos. Y por eso está diciendo en el verso 28, ahí mismo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y ahí es donde habla Pablo de Isaías 10:23. Dice así: pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Ya está determinado, ya está dicho todo, pero precisamente Él quiere corazones arrepentidos. Y tú dirás, a veces, pues es que, pues sí, ya lo sabes, bro. Hagas lo que hagas, o te vas arriba o te vas abajo, palabras inmortales de un tazo, ¿verdad? Hagas lo que hagas, ya está predestinado. Y no es así. El Señor te promueve el arrepentimiento en todo, pero tienes que, o tenemos que ver cómo Dios, al que quiere juzgar, juzga, y al que quiere tener compasión y misericordia, la tiene. Todo es a su tiempo, pero hoy entendemos que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Y qué hacemos el día de hoy? ¿Lo valoramos? Y ese tiempo definitivamente no va a ser ni antes ni después. ¿Por qué motivo? Porque el Señor es paciente, mas no pasivo. El Señor está actuando constantemente. Cualquier cosa, ¿sí? Entonces debemos de aprovechar que vivimos hoy en ese tiempo de gracia. ¿Qué entendemos que es por gracia? Aquello que no nos merecemos. Aquello que nada más es el amor del Señor, por el cual estás vivo, por el cual puedes amar a tu esposa, puedes amar a tu esposo, puedes amar a tus hijos, puedes amar al cuerpo de Cristo. Todo eso es un tiempo. Versículo 29. Acompáñame, por favor. Y dice: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser. Uy, y a Gomorra seríamos semejantes. Y esta es esa segunda cita donde Pablo la da a conocer por lo que se está hablando. Imagínate ser como Sodoma y como Gomorra. Hubo un santo juicio. Y su santo juicio fue, no se sabe dónde están ni sus cenizas. No se sabe ni en dónde estaba colocado Sodoma y Gomorra. Imagínate el fuego tan intenso que envió el Señor. Los exterminó totalmente. Pero fíjate nada más lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 9. Y aquí vemos esa segunda cita del profeta Isaías. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hubiéramos sido como ellos. Por eso el remanente que el Señor dejó, y por esa misericordia y por esa gracia, nosotros hoy tenemos el privilegio de poder compartir la palabra juntos, de poder reanimarnos, de saber que en Él todo es posible, que no hay nada imposible para el Señor. Y fíjate nada más cómo el profeta Isaías estaba predicando a las dos tribus que se les llamó las tribus de Judá. Y él veía apostasía, él veía hipocresía, él veía corrupción, pero sobre todo también veía una hipocresía en su religiosidad. Y me reflejé mucho en ello. ¿En qué momento nos volvemos hipócritas religiosos? Porque aquí en la iglesia somos bien religiosos, ¿verdad? Y afuera, con tu jefe,
con tu esposa, con tu esposo, con tu amigo, con el hermano, no sé, con el empleado, qué sé yo, ¿cómo somos? Porque aquí Isaías se daba cuenta, y el Señor se daba cuenta, por eso mandó a Isaías, que su corazón estaba alejado de Dios, porque eran corruptos. Querían hacer una obra o dos obras, o no sé, dar dinero. Había holocaustos, imagínense, había sacrificios, pero independientemente de que había sacrificios, estaban alejados del corazón de Dios. Estaban nada más siendo como un sistema de religiosidad. ¿Cuántos de nosotros de alguna manera vemos y es muy visto por todos? Es que él no está metido en la palabra. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cómo? Y vemos cómo el Señor pues está trabajando en ese remanente por su gracia, porque no los quiere destruir, o no nos quiere destruir como Sodoma y Gomorra, porque lo que hizo él fue un santo juicio. No lo hizo porque por malo, no fue injusto, sino los que estuvieron ahí fueron justificados, fueron hechos recibieron justicia. No fue algo diferente. Refléjate hoy en día. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo podemos observar tanto Oseas como Isaías, cómo estaba trabajando con el pueblo de Israel? Vamos a llegar a una conclusión. Vamos por favor al versículo 30. Y dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. El Señor, que es soberano, elige, y él eligió a los que le buscaron, a los que, mejor dicho, a los que creyeron. Y los que no creyeron y los que creyeron en su justicia, pero se encaminaron mal. Y ahí debemos de entender en qué lado estamos. Si creemos por fe o creemos porque pensamos que no lo merecemos. Que ahí está peor. No. Ok. Versículo 32. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La respuesta para los gentiles que no estaban buscando a Jesucristo fue dada por fe. Y aquellos que estaban buscando la justicia, la buscaron mal, como estaba yo comentando. Y al momento de buscarla mal, pues les dio su recompensa. Porque la buscaron tan mal que teniéndola aquí, a los suyos fue y los suyos no lo recibieron, la tenían aquí y la despreciaron. Entonces ese desprecio, en lugar de ser un bien, vino como una piedra de tropiezo para ellos. Y esa piedra de tropiezo la vemos en la actualidad. Está el pueblo judío todavía creyendo que el Mesías no era Jesucristo, a pesar de que todo está escrito. ¿Sí? Vamos a Romanos 3:22, nomás para darle un repaso, porque Dios los justifica de esta manera. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que ¿qué? Para todos los que creen en Él. Muy bien. Versículo 33. Y con esto terminamos. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión
piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y aquí vemos cómo Pablo, en su conocimiento de la ley, conecta dos versículos del profeta Isaías. Y vamos a leer el primero, que dice Isaías 8:14. Ve lo que dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, esas dos que se dividieron, por piedra para tropezar, y por roca para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Lejos de ser, bueno, sabemos que Jesucristo es bendición, pero iba a ser roca de tropiezo y pie de tropiezo para ellos. Vamos al siguiente versículo de Isaías, capítulo 28, verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Entonces estas dos profecías se cumplen en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es la piedra colocada por Dios en Sión, en el monte Sión, ¿sí? Pero dice también, ¿verdad?, que para nosotros como creyentes, ¿quién será la piedra angular? ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Porque esa va a ser la que es nuestro fundamento. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Para nosotros como creyentes. Y vamos a seguir leyendo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las destrucciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncieses las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es para todo aquel que cree. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el profeta Isaías de los incrédulos, de los que solamente confían en sí mismo, en donde el Señor, nuestro Señor y Salvador, será una piedra de tropiezo. Vamos a Isaías, vamos a Hechos, perdón. Me clavé con Isaías. Hechos capítulo 4, verso 11 al 12. Hechos 4, 11 al 12. Y dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y como conclusión, Jesucristo es quien divide a la humanidad. Tremendo, ¿verdad? ¿Oramos? Amado Señor, en esta tarde seguimos dándote gracias, bendito Padre, por la palabra que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a discernirla. Ayúdanos, Señor, corrígenos si es necesario.
Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que podamos comprender esta palabra tuya, esta inspiración tuya, Señor, y que sigamos siendo esos vasos, Señor, esos vasos de barro, Señor, donde tú, como nuestro creador, nuestro alfarero, nos sigas haciendo, Señor, hijos tuyos. Ayúdanos a no apartarnos de tu verdad, de esa palabra fiel la cual tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser a tu imagen y semejanza. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Ayúdanos a ser compasivos. Ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos a no caer en nuestro propio entendimiento, a tener un santo juicio, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y llevarla a cabo, Señor. No solamente oidor, sino hacedor también. Que miremos atentamente, Señor, tu ley. Que veamos, Señor, la viga de nuestro ojo derecho antes de ver la paja del hermano. Ayúdanos a restablecer nuestras vidas, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, y promueve el arrepentimiento en nuestras vidas, Señor, hasta el día de tu llegada. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.